El martillo golpeó la pared con un eco que resonó en mi pecho, como si el sonido pudiera despertar algo que llevaba años dormido. Era un día abrasador en Sevilla, y el sudor me pegaba la camiseta al cuerpo mientras ayudaba a mi amigo Miguel a reformar su vieja casa familiar en el barrio de Triana. Pero no fue Miguel quien captó mi atención esa tarde, sino su padre, Javier, un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar mi vida. Me llamo Adrián, tengo 22 años, y hasta ese verano, mi existencia había sido un borrador desordenado, estudios de arquitectura a medio terminar, noches de bares con amigos, y un corazón que no sabía lo que quería. Miguel, mi mejor amigo desde el instituto, me había convencido para ayudarlo con la reforma de la casa que heredó de su abuela. Será divertido, Adrián, pintura, martillos, y un poco de caos que puede salir mal, dijo con esa sonrisa suya que siempre me metía en líos. Acepté, más por lealtad que por entusiasmo, sin sospechar que el verdadero caos no estaría en las paredes derruidas, sino en los sentimientos que comenzarían a desmoronarse dentro de mí. La casa era un lienzo de memorias, suelos de azulejos desgastados, vigas de madera que crujían como si contaran historias, y un patio interior donde el jazmín trepaba con rebeldía. Miguel y yo llegamos con latas de pintura y herramientas, listos para devolverle la vida al lugar. Pero cuando Javier abrió la puerta, algo en mí se detuvo. Era un hombre de 45 años, alto, con el cabello oscuro salpicado de canas y unos ojos castaños que parecían ver más allá de lo que decías. Llevaba una camisa de lino remangada, y sus manos, fuertes y marcadas por el trabajo, sostenían un martillo con una naturalidad que me hizo tragar saliva. Adrián, ¿verdad? Dijo con una voz grave, extendiendo la mano. Gracias por venir a echarnos una mano. Esto es un desastre, pero con un poco de esfuerzo quedará bien. Su apretón fue firme, y por un segundo, me olvidé de responder. Solo asentí, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el sol sevillano. Miguel, ajeno a mi torpeza, ya estaba hablando de los planes para la casa, pero yo no podía dejar de mirar a Javier. Había algo en él, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, como si cargara un peso invisible pero aún supiera sonreír. Ese primer día transcurrió entre risas, pintura derramada y el sonido de la radio que Miguel insistía en poner a todo volumen. Javier trabajaba con una precisión casi hipnótica, lijando madera, midiendo paredes, dando órdenes con una calma que contrastaba con el entusiasmo desordenado de Miguel. Yo intentaba concentrarme en mi tarea, pintar una pared del salón, pero mis ojos se desviaban hacia él. Cada vez que Javier pasaba cerca, sentía una corriente eléctrica, un cosquilleo que me avergonzaba y excitaba al mismo tiempo. ¿Te ayudo con eso?, preguntó de repente, apareciendo a mi lado con una brocha en la mano. Su cercanía me hizo dar un paso atrás, torpe, y casi tiro la lata de pintura. No, estoy bien, balbuceé, sintiendo como el rubor me subía al rostro. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero cálida, y se puso a pintar a mi lado. No dijo mucho, pero su presencia era suficiente para que mi corazón latiera desbocado. Mientras trabajábamos, me contó que había sido carpintero toda su vida, que la casa era un proyecto personal para honrar la memoria de su madre, y que Miguel, aunque bien intencionado, no tenía ni idea de lo que hacía. Yo reí, y por un momento, el mundo se redujo a esa pared, a nuestras brochas moviéndose al unísono, y a la sensación de que algo importante estaba comenzando. Esa noche, cuando volví a mi pequeño apartamento, no pude dormir. La imagen de Javier no se me iba de la cabeza, su risa grave, la forma en que sus manos trabajaban la madera, la intensidad de su mirada. Me dije que era una tontería, que él era el padre de mi amigo, que probablemente estaba casado, que yo no tenía ninguna posibilidad. Pero algo en mi interior se negaba a escuchar. Había sentido una conexión, aunque fuera solo en mi imaginación, y esa chispa era suficiente para mantenerme despierto, preguntándome qué haría al día siguiente. Al amanecer, me miré al espejo, buscando en mis ojos verdes alguna pista de lo que estaba sintiendo. No era la primera vez que me sentía atraído por un hombre, pero esto era diferente.
No era solo deseo, era una necesidad de conocerlo, de entender quién era Javier más allá de la fachada de padre y carpintero. Decidí volver a la casa, no solo por Miguel, sino por la esperanza de volver a verlo. Cuando llegué, Javier estaba en el patio, cortando madera bajo el sol. Me saludó con un gesto, y algo en su mirada me hizo pensar que, tal vez, él también había sentido algo. O quizás solo era mi corazón, inventando historias donde no las había. Los días siguientes fueron una danza de emociones contenidas. La casa de Triana se convirtió en mi refugio y mi tormento. Cada mañana llegaba con la excusa de ayudar a Miguel, pero en realidad buscaba los momentos en que Javier y yo compartíamos el mismo espacio. Él era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas parecía elegida con cuidado, como si temiera revelar demasiado. Yo, por mi parte, me esforzaba por parecer casual, aunque mi corazón se aceleraba cada vez que él me miraba. Una tarde, mientras lijábamos una vieja mesa de comedor, Javier rompió el silencio. ¿Y tú, Adrián? ¿Qué quieres hacer con tu vida?, preguntó, sin apartar la vista de la madera. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo, no con esa sinceridad. Tartamudeé algo sobre terminar la carrera de arquitectura, pero él levantó la vista y me miró fijamente. No me refiero a tu carrera. Me refiero a ti. ¿Qué te hace feliz? No supe qué responder. Nadie me había visto así, como si mi respuesta importara de verdad. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y deseo de abrirme. Pero antes de que pudiera decir algo, Miguel entró con una bandeja de cervezas, rompiendo el momento. Vamos, que esto no es una terapia. Bromeó, y Javier rió, pero sus ojos no se apartaron de mí. Esa noche, mientras pintábamos el techo del salón, ocurrió algo que no olvidaré. La escalera en la que estaba subido tembló, y perdí el equilibrio. Antes de que cayera, Javier me sostuvo por la cintura, su mano fuerte y cálida contra mi piel. El tiempo se detuvo. Su rostro estaba a centímetros del mío, y por un instante, creí que iba a pasar algo. Pero él se apartó rápidamente, murmurando una disculpa. No pasa nada, dije, aunque mi voz temblaba. El resto del día, trabajamos en silencio, pero la tensión entre nosotros era palpable. Miguel, bendito sea, no se dio cuenta de nada. Pero yo no podía ignorar lo que sentía, una mezcla de culpa, deseo y algo más profundo que no podía nombrar. Al final de la semana, la casa empezaba a tomar forma. Las paredes brillaban con pintura fresca, y el patio, ahora limpio, olía a jazmín y a promesas. Pero mi relación con Javier se volvía más complicada. Había momentos en que él parecía buscarme, deteniéndose a mi lado más tiempo del necesario, haciéndome preguntas que no tenían nada que ver con la reforma. Pero también había momentos en que se cerraba, como si una sombra lo envolviera. Una noche, después de que Miguel se fuera a comprar más materiales, nos quedamos solos. Estábamos en la cocina, organizando herramientas, cuando Javier me miró y dijo: Adrián, no sé si debería decir esto, pero hay algo en ti. Algo que me hace pensar demasiado. Mi corazón se detuvo. Quise responder, pero las palabras no salían. Él dio un paso hacia mí, y por un momento, creí que me besaría. Pero entonces se detuvo, sacudió la cabeza y salió al patio, dejándome con un torbellino de emociones. Esa noche, no dormí. Me pregunté qué significaba todo esto. Javier era mayor, era el padre de mi amigo, y yo no sabía si lo que sentía era real o solo una fantasía. Pero una cosa era segura, no podía seguir ignorándolo. La reforma avanzaba, pero mi mundo interior era un caos. Cada día en la casa de Triana era una prueba de resistencia. Quería acercarme a Javier, entender qué sentía, pero el miedo me paralizaba.
¿Y si todo estaba en mi cabeza? ¿Y si él no sentía lo mismo? Peor aún, ¿y si Miguel se enteraba? Una mañana, mientras pintábamos el dormitorio principal, Miguel me contó algo que me dejó helado. Mi padre está raro últimamente, dijo, limpiándose el sudor de la frente. Desde que murió mi madre, hace 5 años, no ha sido el mismo. Creo que esta casa es su forma de aferrarse a algo. No supe qué decir. La mención de su madre me hizo sentir culpable, como si mi atracción por Javier fuera una traición. Pero también encendió una chispa de curiosidad. ¿Quién era Javier antes de todo esto? ¿Qué escondía detrás de su calma? Esa tarde, mientras descansábamos en el patio, Javier se sentó a mi lado con una cerveza en la mano. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja, y el aire olía a jazmín y madera recién cortada. ¿Sabes por qué me gusta trabajar con las manos? Dijo de repente. Porque la madera no miente. Puedes moldearla, pero nunca la engañas. Lo miré, intentando descifrar sus palabras. Había algo en su tono, una tristeza que no había notado antes. Me atreví a preguntar. ¿Y tú? ¿Engañas a alguien? Él me miró, sorprendido, y luego rió suavemente. Quizás a mí mismo, respondió, y dio un sorbo a su cerveza. Ese fue el momento en que decidí arriesgarme. No podía seguir callando. Javier, no sé qué está pasando, pero siento algo cuando estoy cerca de ti. Y creo que tú también lo sientes. El silencio que siguió fue eterno. Él bajó la mirada, y temí haberlo arruinado todo. Pero entonces habló, con una voz baja y temblorosa. Adrián, eres joven. Tienes toda la vida por delante. Yo no sé si puedo darte lo que quieres. Mi corazón dio un vuelco. No estaba negándolo. No estaba diciendo que no sentía nada. Pero antes de que pudiera responder, Miguel volvió, y el momento se desvaneció. Los días siguientes fueron una tortura. Javier mantenía las distancias, pero sus miradas me seguían. Yo, por mi parte, no sabía cómo actuar. Quería hablar con él, pero el miedo a arruinar mi amistad con Miguel me detenía. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Por primera vez, sentía que podía ser honesto conmigo mismo, que podía aceptar lo que sentía sin avergonzarme. Una noche, mientras terminábamos de instalar las nuevas ventanas, Javier y yo nos quedamos solos otra vez. No pude contenerme más. Javier, no me importa la edad, ni lo que piense la gente. Solo quiero saber si esto es real. Él me miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Pero también vi deseo. Dio un paso hacia mí, y esta vez, no se detuvo. El beso fue como un incendio. Breve, intenso, y lleno de todo lo que no nos habíamos atrevido a decir. Cuando Javier se apartó, sus ojos estaban llenos de conflicto, pero también de alivio. Esto no debería estar pasando, murmuró, pero no se alejó. Entonces, ¿por qué se siente tan bien? Respondí, con el corazón latiendo a 1000. No tuvimos tiempo de seguir hablando. El sonido de la puerta principal nos hizo separarnos, y Miguel entró con una bolsa de materiales. No notó nada, pero yo sentía que el mundo entero podía escuchar los latidos de mi corazón. A partir de ese momento, todo cambió. Javier y yo empezábamos a buscar excusas para estar solos, aunque fueran solo unos minutos. Una mirada robada mientras pintábamos, un roce de manos al pasar una herramienta, un susurro en el patio cuando Miguel no estaba. Cada encuentro era una chispa, pero también un recordatorio de lo frágil que era todo esto. Una tarde, mientras trabajábamos en el tejado,
Javier me contó su historia. Había estado casado con la madre de Miguel durante 20 años. La amaba, pero siempre supo que algo faltaba. Nunca se había permitido explorar esa parte de sí mismo, no en una Sevilla donde las apariencias lo eran todo. La muerte de su esposa lo había dejado roto, y desde entonces, había vivido para Miguel, para la carpintería, para las paredes de esta casa. Tú me haces querer más, Adrián, dijo, con la voz quebrada. Pero no sé si estoy listo para esto. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron esperanza. Por primera vez, vi a Javier no solo como el padre de mi amigo, sino como un hombre atrapado entre el miedo y el deseo de ser libre. Esa noche, decidí contarle a Miguel. No todo, pero sí una parte. Le dije que me gustaba alguien, que era complicado, que no sabía cómo manejarlo. Él me miró con curiosidad, pero no presionó. Sea quien sea, Adri, ve por ello. La vida es demasiado corta para guardarte lo que sientes, dijo, y yo quise abrazarlo y confesarle todo, pero no pude. Los días pasaban, y la reforma estaba casi terminada. La casa brillaba, pero mi relación con Javier seguía en un limbo. Cada beso, cada conversación, era un paso hacia algo desconocido, pero también un recordatorio de los riesgos. ¿Qué diría Miguel? ¿Qué diría el mundo? Una noche, mientras terminábamos el patio, Javier me tomó de la mano y me llevó a un rincón donde nadie podía vernos. No sé cómo hacer esto, Adrián. Pero no quiero parar. Y entonces, bajo las estrellas de Triana, nos prometimos intentarlo. La casa estaba casi lista, pero mi vida era un torbellino. Javier y yo vivíamos en un secreto que nos quemaba y nos mantenía vivos al mismo tiempo. Cada roce, cada mirada, era un mundo en sí mismo, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Miguel seguía ajeno, riendo y bromeando como siempre, pero yo cargaba con el peso de la verdad. Una mañana, mientras instalábamos los últimos azulejos en la cocina, Javier me pidió que lo acompañara a comprar materiales. Era una excusa, y ambos lo sabíamos. En el camino, paramos en una cafetería pequeña cerca del río Guadalquivir. Bajo la sombra de un naranjo, me tomó la mano. Adrián, esto me asusta, confesó. Pero por primera vez en años, siento que estoy vivo. Sus palabras me llenaron de esperanza, pero también de miedo. ¿Cómo íbamos a hacer esto? ¿Cómo íbamos a enfrentarnos al mundo? Esa tarde, todo se derrumbó. Miguel nos encontró en el patio, hablando demasiado cerca, con las manos rozándose. No dijo nada, pero su rostro cambió. La confusión, la rabia, el dolor, todo estaba allí. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con la voz tensa. Intenté explicarme, pero las palabras se me atoraban. Javier dio un paso adelante. Miguel, tenemos que hablar. La conversación que siguió fue un infierno. Miguel no podía creerlo. Nos llamó traidores, egoístas, dijo que habíamos arruinado todo. Yo quería desaparecer, pero Javier mantuvo la calma, explicándole que no queríamos hacerle daño, que esto era más grande que nosotros. No espero que lo entiendas ahora, dijo Javier. Pero te pido que lo intentes. Miguel se fue, dejándonos en un silencio que pesaba como plomo. Esa noche, Javier y yo hablamos durante horas. Me contó sobre los años en que escondió quién era, sobre el miedo a decepcionar a su familia, sobre la culpa que lo consumía. Yo le hablé de mi propia lucha, de los años en que me negué a aceptar mi sexualidad, de la soledad que sentía incluso rodeado de amigos. No quiero seguir escondiéndome, dije, y él asintió. Entonces, no lo haremos. Los días siguientes fueron un campo de batalla emocional.
Miguel no hablaba conmigo, y aunque Javier intentaba mediar, la distancia entre padre e hijo crecía. Yo me sentía culpable, pero también decidido. Por primera vez, estaba luchando por algo que valía la pena. Una noche, Javier me invitó a su apartamento. Era la primera vez que estábamos juntos fuera de la casa de Triana, y todo se sentía diferente. Hicimos el amor con una intensidad que no había sentido antes, como si quisiéramos grabar ese momento en nuestras almas. Pero también hablamos, planeamos, soñamos. Queríamos una vida juntos, pero sabíamos que no sería fácil. Decidimos contarle la verdad al mundo, o al menos, a las personas que importaban. Empezamos por los amigos cercanos, algunos de los cuales nos apoyaron, mientras que otros se alejaron. Cada rechazo dolía, pero cada aceptación nos hacía más fuertes. Una tarde, Miguel apareció en la casa. No dijo mucho, pero nos pidió sentarnos. No lo entiendo, dijo. Pero eres mi padre, y tú, Adrián, eres mi amigo. No quiero perderos. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. Nos abrazamos, y por primera vez en días, sentí que había esperanza. La casa de Triana estaba terminada. Las paredes brillaban, el patio estaba lleno de vida, y cada rincón contaba una historia de esfuerzo y amor. Pero para mí, esa casa era más que un proyecto. Era el lugar donde descubrí quién era, donde encontré a Javier, donde aprendí a ser valiente. Han pasado 6 meses desde que la casa quedó terminada. Javier y yo vivimos juntos ahora, en un pequeño apartamento cerca del río. No ha sido fácil. Sevilla no siempre es amable con los que desafían las normas, y aún hay días en que siento los ojos de la gente clavados en nosotros. Pero también hay días en que caminamos de la mano por las calles de Triana, y el mundo parece detenerse para dejarnos ser. Miguel y yo estamos reconstruyendo nuestra amistad, paso a paso. Él viene a cenar algunas noches, y aunque a veces hay silencios incómodos, también hay risas. Javier dice que el tiempo lo curará todo, y yo quiero creerle. La casa de Triana se ha convertido en un hogar para muchos. Javier y Miguel la alquilan a estudiantes, artistas, y cualquiera que necesite un refugio. Cada vez que paso por allí, siento una punzada de nostalgia. Esa casa no solo cambió mi vida, me dio una. A veces, cuando el sol se pone y el cielo se tiñe de naranja, Javier y yo nos sentamos en el balcón, mirando el río. Hablamos de todo y de nada, de los planes para el futuro, de los miedos que aún nos persiguen. Pero sobre todo, hablamos de amor. Porque al final, eso es lo que importa. No la edad, no las opiniones de los demás, no las paredes que construimos para protegernos. Solo el amor, crudo, real, y valiente. Y mientras el jazmín florece en el patio de Triana, sé que, sin importar lo que venga, lo enfrentaremos juntos.